quien habla muchísimo también, y a mí me encanta porque yo soy igual que ella, es Laura López, nuestra psicoanalista, que ya saben que hoy es martes y cada martes está con nosotros. Laura, ¿qué tal? Muy bien, Bienvenida. gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Mira, fíjate, estoy súper a gusto porque ahora corre una brisilla por aquí ahora mismo, ¿verdad? Ay, qué alegría, El ¿eh? día se ha levantado así un poquillo nublado, lluvioso, Sí, pero de vez en cuando apetece un día así, ¿a que sí? sí, hay que cambiar un poco, ¿no? Porque la sorpresa siempre te da un poquito de alegría, ¿no? Laura, hoy vamos a hablar de, bueno, pues la hostilidad en las relaciones, en todo tipo de relaciones, en relaciones de trabajo, relaciones sociales, relaciones de pareja, de familia. ¿Cómo podemos llevar esto? ¿Qué problemas se dan habitualmente, ¿no? en una relación con las personas? Sí, es interesante porque os he querido traer la hostilidad porque es una cuestión que a veces no se habla abiertamente y que también el ser humano somos un poquito complejo y queremos ser más buenos de lo que nuestra condición humana nos permite, y a veces hay afectos en nosotros que están reprimidos y que ejercen un daño en nosotros, incluso en nuestra salud, porque no podemos manejar esa hostilidad que se nos despierta con las relaciones más cercanas. Porque claro, el ser humano no es solamente digamos que una persona que es como un cariño solamente hacia los demás, ¿no? Sino que también tiene un pozo de agresividad y de hostilidad. Hay un poeta o un filósofo también que nos dice bueno, que el hombre también es un lobo para el otro hombre, ¿no? Que también, aparte de que también tengamos pues relaciones sociales, ¿no? Y que necesitemos a los otros para vivir, porque lógicamente necesitamos de las relaciones para sostenernos en la vida, y el amor también es muy importante. También no se habla de la otra cara de la moneda, que es la hostilidad que se genera en las relaciones, porque vemos que también incluso en la familia donde nacemos, pues el primer amor es la madre, pero luego aparece el tercero que nos viene a separar de la mamá y nos genera esa hostilidad, y que ahí se reprime y ejerce en nosotros pues también esa ambivalencia afectiva, ¿no? Y precisamente esa otra cara de la moneda, como tú has dicho, se da con las relaciones más cercanas, con quien Claro. estamos pues habitualmente, ¿no? Con quien hacemos el día a día. Por ejemplo, en el entorno laboral, Laura. ¿Te Ajá. sueles encontrar muchas consultas o gente que viene a preguntarte por la hostilidad en ese entorno de trabajo? Muchas veces es un sitio en el que pasamos pues muchas Claro. horas del día, más incluso que con nuestra propia familia, ¿verdad? Claro, además que las relaciones conllevan, entre sí siempre hay frustraciones, siempre también hay un concepto que hablamos en psicoanálisis que es la transferencia, ¿no? Y que habla de, si lo decimos coloquialmente, como que uno la paga con el otro, cuestiones que no tienen nada que ver con la otra persona, porque la transferencia bancaria, que es poner el dinero de un lugar a otro, pues en las relaciones pasa que inconscientemente, por el lugar que ocupa la otra persona, pues a veces se trasladan pues ciertos afectos que no corresponden a esa relación. Entonces, la hostilidad la traes de casa y la descargas con el compañero de trabajo. Entonces, claro, ahí las personas son a veces muy infelices porque no saben gestionar toda esa magnitud de afectos que aparecen, que incluso no se entienden y no se comprenden, y a veces uno ve que el otro está enfadado, que la carga contra nuestra persona, pero tenemos que, yo creo que apartarnos también de esa cuestión, ¿no? Porque no tomárnoslo como algo personal que viene hacia nosotros, sino separar un poco esa situación, ¿no? Decir, hay que ver cómo vienes hoy, ¿no? Porque claro, la hostilidad y la agresividad, digamos que de alguna manera se contagian, porque claro, una persona que está agresiva y tú le respondes de manera agresiva, lo que va a hacer es una escalada de agresividad, y ahí pues va a ser difícil pararlo, y tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Que a veces la pelea con el otro también tiene que ver con uno mismo, ¿no? Aparte de esa transferencia que hemos dicho, también es con uno mismo. A veces uno se levanta, ¿no?, de alguna manera, y cuando no coinciden las cosas como uno desea, pues hay personas que tienen menos tolerancia a la frustración, ¿no? Claro. Claro, no coincide lo que piensa con lo que no se encuentra con la realidad, y ahí acaba frustrado. Llega al trabajo, a las relaciones laborales, pues está frustrado y la paga con el otro. O incluso también cuando ve que la persona es un poco diferente a uno, que piensa distinto, que hace las cosas mejor, ahí claro, ahí también se genera esa hostilidad en la diferencia. Luego hay envidia, celos, todos Eso te iba a sabemos, preguntar, ¿no? porque los problemas se pueden traer de casa y, bueno, pues sacarlo en el trabajo, como tú bien dices, o se pueden dar en el mismo entorno, ¿verdad? Porque, Claro. por ejemplo, la envidia puede ser uno de los principales problemas en el entorno laboral.
en una Es relación que, laboral. claro, tenemos que tener en cuenta... Envidia, celos, no solo Sí. se da esto en las parejas, oye, No, también... claro, se dan todas las relaciones. Además, tenemos que tener en cuenta que son sentimientos que forman parte del ser humano. Quien dice que no siente ni celo, ni envidia, Eso alguna vez se siente. es mentira, vaya. Es decir, están en esa persona en calidad de reprimido. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, de alguna manera, no los elaboro, pero los padezco. En el sentido de que la envidia se puede ver por esa cuestión de destruir al otro, ¿no? A lo mejor hay un trabajo que hay que realizar y sin darme cuenta, ¿no? Porque ahí está la cuestión, a través de los actos fallidos, de ciertas cosas que uno hace sin querer, ahí da cuenta de esa hostilidad hacia el otro, de cierta envidia, cierto celo, ¿no? Que cuando no pueden ser de alguna manera reconocidos o elaborados, ¿no? Porque no es cuestión de que uno los piense y los diga, ¿no? Sino que a veces se elaboran de maneras que uno pues se le escapan de sus manos, ¿no? Y de manera que aparentemente parece que es un descuido, pero vemos que está hablando de cosas de uno mismo que no puede hablarlas, ¿no? Entonces, claro, en lo referente también a la hostilidad, hay veces que hay hostilidad que no se pueden simbolizar en palabras. Y claro, ahí está la cuestión del psicoanálisis, que te ayuda a elaborar, a gestionar todos esos afectos que están en ti en calidad de reprimido, porque a veces hay bajas laborales que vemos que son muy exageradas, ¿no? En el sentido de que se empiezan a poner bien y tienen un accidente casual o una enfermedad tras otra y está hablando de algo de la persona que no puede hablar, ¿no? Y que a través de esos accidentes te está señalando que hay una cuestión que no tiene resuelta, que no, la persona no la puede manejar, ¿no? No es algo que me pase en el trabajo con los compañeros, es como yo reacciono ante ciertas situaciones. Y claro, eso ya es cuestión de ayudar a simbolizar y a manejar toda esa relación que yo tengo conmigo mismo y con los otros, claro. Esto se trata a través del psicoanálisis, pero ¿qué pasa si se nos va de las manos? Si lo dejamos y, bueno, pues continuamos nuestra vida viviendo de esta forma, ¿no? Yo creo que puede haber incluso Freud decía, era muy sabio, nos decía que el cuerpo habla, ¿no? Y hay un poeta que es Germán Pardo García que nos mostraba una realidad en esta cuestión. No es que sea algo general y que a todo el mundo le pase, ¿no? Pero nos mostraba que le diagnosticaron cáncer en un momento determinado de su vida, un cáncer linfático que es muy agresivo, y él se apartó de todas las relaciones de su vida y se fue a vivir a una casa que tenía su padre en un campo apartado, y ahí pues bueno, estableció otra vida diferente. Y claro, sorprendentemente esta persona mejoró. Claro, entonces de alguna manera no es que esto pase a todo el mundo, ¿no? Sino que de alguna manera ahí hablaba de que ciertas relaciones en nosotros, ciertas maneras de relacionarnos, de posicionarnos ante las cosas, nos hacen de alguna manera que nuestro cuerpo hable, ¿no? Porque también el cáncer tiene que ver con nuestro sistema autoinmune, ¿no? Y claro, de alguna manera es como devorar nuestra propia célula, nuestro propio yo. Y a veces nos hacemos daño a nosotros mismos por no hacer daño a los demás. Es un mecanismo que se utiliza porque de alguna manera eso, no podemos simbolizar a través de la palabra cuestiones que nos pasan a todos, pero que las personas, pues por ese posicionamiento que tenemos, se reacciona a veces de forma también, hablamos de la psicosomática, ¿no? Por ejemplo, una úlcera, a veces, claro, es una manifestación en el cuerpo también de una cuestión afectiva, ¿no? Que tenemos reprimida y que en lugar de agredir al otro o de manifestar mi hostilidad, nos sale en nuestro cuerpo. Nos sale en nuestro cuerpo, ¿no? Que digamos que vemos que el cuerpo es muy sensible, está tocado por todas esas cuestiones psíquicas, ¿no? Que tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Que florece en nosotros de esa manera. La psicología, por tanto, está muy relacionada con lo que nos pasa en el cuerpo físico, digamos. Totalmente, no cualquier persona enferma de cualquier cosa. Todo está relacionado con nuestra historia de deseo, con lo inconsciente, ¿no? Por así decirlo, con esas contradicciones que hay en nosotros, esos conflictos que aparecen en el cuerpo, ¿no? Si es que lo primero que tenemos que tratar es esto. Claro, es ¿verdad? nuestra base, ¿no? Además que no hay mente sin cuerpo, ¿no? Que está articulado, incluso cuando nacemos, pues tenemos un cuerpo biológico, pero nos tenemos que hacer a él, ¿no? Es a través de las palabras que nombramos las cosas y también el cuerpo es porque lo nombramos y porque vamos pues, de alguna manera avanzando en nuestras etapas afectivas sexuales donde vamos haciéndonos con nuestro cuerpo, ¿no? Sentimos a veces esa hostilidad, esa rabia, Laura, por culpa de personas tóxicas que podemos tener a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que están ahí? Porque hay gente que las tiene, esas personas alrededor, pero no se da cuenta, no quiere abrir los ojos, no las ve, ¿no? Bueno, yo te diría que si alguien no se da cuenta de eso,
también tiene que ver también con un cierto grado de masoquismo que hay en las personas, ¿no? Porque si es una relación que... También hay que pensar la palabra, ¿no? Porque relación ya te está hablando de que es un vínculo que tú has establecido con esa persona. Y claro, seguro que si estudiamos un poco esa persona relacionándose con otro, vemos que no siempre actúa de la misma manera, ¿no? También uno tiene que preguntarse por qué produzco en mi vida ese tipo de relaciones, qué tienen que ver conmigo, y a veces son tendencias inconscientes que uno en realidad se pone en ese lugar de, por ejemplo, si una relación tóxica que te está haciendo la vida imposible, habrá que ver en qué posición me pongo yo para recibir siempre los golpes, ¿no? Porque también decíamos de la hostilidad, pero claro, el otro está mal, está cargado, ¿no? Digamos que es una persona que bueno, tiene sus cuestiones, sus conflictos, pero si yo siempre estoy ahí para recibir, también hablo de mí, ¿no? De por qué me pongo en ese lugar siempre para recibir ese golpe, ¿no? Para recibir esa frase que a mí me produce mal, ¿no? ¿No habrá una tendencia en mí a estar mal, ¿no? ¿Habrá algún sentimiento de culpa en mí que produzco que esas situaciones siempre vayan en contra mía? Bueno, hay personas que siempre están mal. Claro, pero por eso, porque habla de esa cuestión. Hay personas, ¿no? Que es que todo me pasa a mí, es que... Bueno, hay personas que son muy exhibicionistas, eso va también que les gusta uno, quejarse, ¿no? También hay esa cuestión, ¿no? Muchas. Oye, Laura, antes de terminar Sí. ya con este tema de la hostilidad en las relaciones entre las personas, quiero felicitarte. Sí, ¿no? Gracias. Quiero felicitarte por tu segundo libro. Dicen muchas veces que un libro es un hijo, es como un hijo. Sí. Es tu segundo, Laura. Sí. Enhorabuena. Sé que, bueno, pues dentro de algunos días, la próxima semana, cuando tú quieras, nos lo traes aquí para presentarlo. Sí, es que no lo tengo presencial, pero como estamos en tiempos extraños. Aquí ¿cuál es ese título? Cuéntanos un poquito, así por encima. Sí, bueno, se llama La luna en paracaídas. Y es un libro, es fruto de la producción de años. También tengo que agradecer a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, porque yo no pensaba jamás que la poesía iba a llegar a mí, me iba a tomar a mí como escritora, ¿no? Y claro, es un trabajo grupal, ¿no? Que yo llevo en los talleres Grupo Cero desde hace más de 10 años y es un trabajo continuo, es un amor a la poesía, porque realmente... escribir casi diariamente, llevar las tareas, conocer a grandes autores, aprender a leer, ¿no? Es un trabajo continuo entre compañeros en esa pasión de la escritura que te toma y te dejas de alguna manera escribir para que sea algo más grande que uno mismo, ¿no? Que de alguna manera la poesía ha llegado a mi vida y la verdad que estoy muy contenta porque es una maravilla poder ver que bueno, que el producto del trabajo se hace realidad, lo ves plasmado. ¿No? Claro que sí. Pues enhorabuena, Laura. Muchas felicidades. Te esperamos aquí, lo dicho, cuando tú quieras, cuando ya lo tengas físicamente, lo queremos aquí. Vale, yo y te que pues nos cuentes un poquito más ese interior, esas páginas. Mientras tanto, te estaremos esperando, como siempre. Bien, pues aquí en Días de Verano. Gracias, Laura, por acompañarnos. A vosotros siempre. Nos vemos próximamente. Nosotros...